Para empezar el encuentro, os propongo reflexionar sobre el concepto de cultura. ¿Creéis que cambia entre generaciones? Por ejemplo, ¿es más o menos elitista? ¿O se concibe como más o menos entretenimiento? ¿Qué pensáis? Yo creo que actualmente un poco, por lo menos nuestra generación, está un poco rompiendo esas barreras entre lo elitista o la cultura más culta y la cultura más de la calle o la cultura más underground. Ujú. Sara, Luna, que estabais ahí asintiendo. Di tú si quieres y luego digo yo. ¿Yo? Vale. A ver, en primer lugar, coincido en ciertas partes con Marta. Está muy de moda ahora que ha salido el artículo que en Cataluña se ha decidido por así que la cultura es un bien esencial, como el comer, como el beber, y efectivamente lo es. Si no, no estaríamos aquí, estaríamos más o menos, no quiero decir ni dónde estaríamos, porque creo que a veces se nos olvida que la cultura y el arte en cierta parte nos salva. De hecho, ha sido como el principal protagonista de esta cuarentena. O sea, al principio entraron muchos directos de música y muchos artistas compartieron su arte, poetas y todo esto, y nos damos cuenta de que sí, que es necesaria. Pero luego llega la otra parte, ¿no? Que es la lucha en la que estamos todos y todas ahora mismo, que es el si es tan necesaria, si es un bien esencial, ¿por qué no se valora? Y bueno, en parte de lo de la alta cultura y la cultura underground, sí que es cierto que hay distinciones. Yo creo que sí que hay ciertas barreras que se han roto y que se han traspasado, pero yo sigo viendo siempre a nivel poético, a nivel literario, los mismos nombres en los mismos festivales. Cada vez hay más mujeres, eso sí que es bueno, pero están entrando poco a poco, pero sí que sigo viendo una alta cultura y una cultura que intenta subir, pero que este techo no le deja. Y esto ocurre pues con los teatros también más alternativos o con los teatros más comerciales, siempre existen los mismos nombres, los mismos premiados, las mismas ayudas van a determinados sectores. Y claro, esto ocurre también, o sea, lo comparo a veces con el patriarcado, ¿no? O sea, si el patriarcado está aquí, los hombres están aquí, las mujeres estamos aquí, ¿no sería más fácil que bajéis y nos igualemos antes que nosotras subir? Y esto lo veo mucho también a la hora de compararnos con los jóvenes. O sea, los jóvenes lo tenemos un poco chungo, más ahora porque estamos viviendo una época de crisis tras crisis tras crisis. Entonces llega un punto que hacia dónde subimos, porque más abajo no podemos estar. Entonces, bueno, ahora dejo el paso. Has Yo, dejado titulares súper interesantes. Luna, Luna, adelante. no, yo estoy de acuerdo con ella, yo no lo puedo vivir así porque yo vivo con mis padres, tengo 17 años y no necesito vivir de lo que hago, ¿no? Entonces, no lo puedo vivir de esa manera, estoy en otra escala de, no sé, de la cultura, como consumidora y como creadora, entre comillas. Y en cuanto a lo que tú has dicho sobre este componente generacional de la cultura, eh, para mí, igual porque eso es como tengo una visión muy categórica de las cosas, para mí existe algo que es cultura siempre. Hay algo que es cultura y hay algo que no es cultura. Existe la definición de cultura. ¿Cómo llega o cómo no llega una generación a esa cultura es diferente? Por ejemplo, mis amigas o hay amigas mías con las que yo puedo hablar de mis pelis favoritas y con las que yo puedo hablar de mis grupos favoritos y gente con la que no puedo hablar de eso, ¿no? Entonces, igual decirlo así suena un poco como de mis gustos son los guays, ¿no? Mis gustos son los que de verdad molan y los que, no sé, como este eterno debate de la buena música, existe la buena música, pero es que para mí sí existe la buena música. O sea, sí existe la buena música, sí existe la cultura que vale la pena y luego la que no voy a decir no vale la pena, pero la que sirve como mero entretenimiento, ¿no? Entonces, me parece que ese camino hacia esa cultura que para mí está clara y es evidente, es lo que se tiene que trabajar y es lo que va cambiando momento tras momento, ¿no?
y entonces de repente con lo que ha dicho Sara de la cuarentena se haya un camino para de repente ver museos online y no sé qué, y vamos a ver a músicos tocando en directo por Instagram, y entonces de repente se abre ese camino, pero claro, ese camino es cuestionable en muchos sentidos, porque eso es un poco explotación de los propios artistas. Ujú. Todo esto nos está llevando un poco a hablar también al plano laboral, ¿no? Dentro de la cultura. Ahora mismo, por definirlo así a grosso modo, tenemos a profesionales mucho más formadas, pero en condiciones mucho más precarias habitualmente. Vosotras, cuando veis este panorama y miráis hacia el futuro, ¿hasta qué punto os desalienta o lo afrontáis como un reto? ¿Cómo lo veis? A mí no me desalienta nada, no sé, igual es porque soy un poco, pero a mí no me desalienta. Yo, por ejemplo, mucha gente dice, es que el periodismo es que cómo vas a estudiar periodismo, porque eso no vas a encontrar trabajo o no sé qué, pero yo voy a estudiar periodismo porque es lo que me gusta y ya está. Y no me desalienta. Es cierto que entiendo que pueda desalentar a otras personas o que haya ciertas personas para que necesiten realmente, no sé, trabajar y que necesiten, entonces si tú necesitas trabajar ya y necesitas dinero y necesitas una economía estable, es complicado de repente ser artista, ¿no? Pero a mí personalmente como Luna no me desalienta nada. Ujú. Marta y Sara, vosotras que ya estáis en activo, ¿cómo lo veis? Eh, Tú primero, Sara, si quieres. Vale, voy yo primero para darlo todo negro, ¿no? Es cierto que, o sea, yo siempre digo a la gente más joven, porque ya estoy entrando en la treintena, o sea, yo ya no soy joven casi, por así decirlo. Es algo que me molesta un poco. Que me miran a veces, que este es otro tema del que hablar, de que te miran con cierta condescendencia y cierto paternalismo, sobre todo los hombres, cuando te ven jovencita, mujer, etc, etc, etc. Sí que es cierto que yo estudié periodismo y lo estudié encantada, en el sentido de decir, ya estamos en crisis, voy a estudiar algo que me llene y me haga feliz antes de buscar una carrera con salida. No sé si me equivoqué o no. El caso es que yo hice lo que quería en el momento, que es lo magnífico. Después, cuando fui estudiando, me di cuenta que lo que quería era ser actriz, que resultó totalmente diferente, y diciendo, madre mía, entre el periodismo que no tiene futuro, el ser actriz tiene mucho menos futuro. Y luego ya me vine al máster de gestión cultural, que obviamente es una carrera casi nueva, totalmente inventada, que nadie entiende lo que es, ni los propios gestores culturales. Cuando nos pregunta qué es la gestión cultural, pues es como que tartamudeamos, ni yo misma sé lo que es. O sea, sé lo que es, pero no sé explicarlo. Y sí que es cierto que yo ya entré en un momento laboral en el que todo estaba bastante negro. O sea, mi contrato más estable ha sido este año gracias a un programa de empleo, que es rollo una beca. Lo demás ha sido o trabajar en B, que no sé si está bien decirlo, o trabajos muy, muy precarios donde no llegaba ni a 50 euros al mes por un trabajo bastante sobrecargado. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo negro. O sea, lo veo negro en el sentido de lo que comentaba antes. O sea, sí que ha habido una cierta efervescencia de la cultura, qué necesaria, qué tal, qué cual. Vale, hemos salido a la calle. ¿Qué pasa ahora con la cultura? O sea, locales vacíos, artistas que no son pagados, locales que no buscan, o sea, que buscan la rentabilidad en base de las copas, no del arte que lleves. Es complicado y más también, o sea, yo ahora también que me estoy adentrando en el mundo editorial, que sé que obviamente no voy a vivir de lo que escribo, es duro, porque a veces me replanteo, joder, tendría que haber estudiado un FP, tendría que haber estudiado algo que sabía con cierta seguridad que me va a alimentar, porque yo sigo teniendo, o sea, yo sigo viviendo en casa con papás, entonces yo también me quiero ir. O tengo que estudiar una oposición para lograr una estabilidad económica, porque a veces es el único camino que sentimos o que tenemos, porque no nos ayudan a emprender, no nos ayudan a hacer proyectos culturales o proyectos reflexivos que te ayuden
parece que a la sociedad no le gusta que la gente reflexione, que la gente piense. Entonces dices, ¿qué hago? ¿Me quedo estancada toda mi vida o sigo luchando por mis sueños? Yo ahora mismo estoy en sigo luchando por mis sueños, pero no sé hasta qué punto porque empieza a estar quemada bastante. Marta. Yo, o sea, yo estoy un poco en mitad de Luna y de Sara. Es decir, yo sí que sigo estudiando, aunque sí que estoy como empezando a entrar en el mundo laboral y, pues, por ejemplo, me pasa igual que a Sara en el sentido de, yo he publicado un libro, ese libro me ha dado unos beneficios, pero es que sé que eso no me daría, yo también vivo en casa de mis padres y a mí eso no me daría para pagar el alquiler ni para comer. Entonces, publico el libro y sí que te da cierta imagen o te puede dar cierta posición social, pero está totalmente alejado de la posición económica que puedas tener. Entonces, eso por una parte, ¿no? Que yo sé que de la escritura no voy a vivir. Luego, mi otro acercamiento a la cultura es por parte de la creación de contenido. Yo me dedico a crear vídeos, crear reseñas escritas, crear imágenes que después difundo en Internet para fomentar la lectura, para dar a conocer determinados libros. Claro, todo esto yo lo hago de gratis, quiero decir, mi canal de YouTube, yo no gano nada por eso. Muchas veces los libros los compro yo, entonces me cuesta dinero al final. Entonces, en ese sentido también me lo veo un poco negro porque sí que es verdad que yo he estudiado periodismo y pues he trabajado en comunicación política y en comunicación política sí que he tenido pues un contrato y he tenido unas horas de trabajo y también he trabajado en una editorial como parte cultural de comunicación y también, pero claro, todo es trabajando en empresas, el tema de emprender, de tener un proyecto propio, claro, es un poco difícil. Por ejemplo, en el canal de YouTube, yo sí que sé, conozco gente que es creadora de contenido que pide pues, subvenciones o ayudas por utilizar el valenciano o por tema cultural, pero claro, eso es otro tema. Pero es muy difícil acceder a las ayudas, es muy difícil que sepamos manejarnos entre tanta burocracia cuando en los coles nunca se enseña nada ni de economía, ni de burocracia, ni de saber moverte en ese... Entonces, yo creo que es un poco el problema, ¿no? Que al final el tema de emprender y el tema de crear en cultura está muy bien y te puede dar una posición social muy buena o una marca personal, pero eso no se corresponde con el dinero que vayas a tener, con el colchón que vayas a tener luego para vivir. Y luego, una última cosa que quería añadir a lo que hemos estado hablando antes, también con el tema de que se pague o no se pague la cultura, es que yo creo que un poco el hecho este de que se estén rompiendo barreras y de que la cultura no tan elitista esté teniendo más visibilidad, es en parte gracias a los medios, pero también a las redes sociales. Entonces, claro, está el fenómeno de la digitalización que está pasando con los medios digitales, que ahora leemos noticias y nadie paga las noticias, entonces, ¿quién paga? Los periodistas. Y también pasa con los creadores de contenido y los que crean cultura en Internet. Es decir, hemos llegado un poco tarde a la digitalización porque nos hemos acostumbrado a la cultura de lo gratis y claro, a mí me surgen muchas veces, yo como creadora de un libro, yo, yo conozco páginas en Internet donde poder descargarme libros gratis o siempre tengo la típica discusión o debate con mis amigos de decir, vale, por ejemplo, a la hora de consumir cine, películas, hay tantísimas plataformas o series, está HBO, Netflix, Amazon Prime, Film. Claro, como gente joven no podemos permitirnos pagar suscripciones de todas las plataformas. Pero si lo piensas por otro lado, es como lo que tú estás consumiendo lo ha creado alguien que necesita comer. Entonces, es un poco... Yo tengo, o sea, como creadora de contenido y como consumidora, tengo muchas veces la dicotomía de no tengo suficiente dinero para pagar todo lo que quiero consumir culturalmente, pero es que yo como creadora quiero que paguen pues lo que yo he creado, ¿no? Estáis hablando todo el rato, bueno, ha salido desde el principio el término gratuidad, ¿no? En torno a la cultura, que además se ha hecho especialmente evidente durante el confinamiento, que también lo habéis comentado. Esa accesibilidad a contenidos de manera masiva, pero claro, a veces se hace a costa de limitar la producción, porque ¿quién puede asumir producir contenidos que luego no van a ser remunerados? Entonces, esa dicotomía es súper complicada de gestionar y entiendo que vosotros os encontráis un poco en ese punto, ¿no? Sois creadoras natas, pero ¿hasta qué punto, si eso no os da de comer, vais a poder mantener esta situación?
No sé si lo veis en algún sentido como una oportunidad, si se le puede dar a esa lectura, o directamente lo veis totalmente como desventaja. ¿Quién habla? Sara, adelante. Vale, yo en base también a lo que decía Marta, a mí me choca, o sea, sí que es cierto que somos jóvenes y que somos precarios y que no tenemos suficiente dinero para pagar ciertas cosas, pero me choca porque yo hablo con todos mis amigos que no están relacionados en el mundo de la cultura y todos tienen todas las plataformas, HBO, Netflix, Movistar Plus, A3 Player, etc, etc, y más que no sé. Y luego les molesta pagar una entrada de teatro que vale 8 euros. O les molesta venir a un recital mío que no vale nada. ¿Entiendes? Entonces llega un punto. ¿Qué cultura estamos dispuestos y dispuestas a consumir? Obviamente la que nos produce entretenimiento, no la que nos hace un poco pensar, porque claro, llegamos del trabajo de cansadas y tal, lo que queremos es sentarnos en el sofá, ver un poquito de la serie de Netflix que nos hace olvidarnos de nuestros problemitas y no irnos al teatro, que es donde ocurren ciertas cosas. Bueno, en ciertos tipos de teatro, en otros pues no. Y luego, respecto a lo de la gratuidad y los contenidos y todo esto, siempre me hace gracia que se nombra el vamos a este sitio porque hacen algo gratis. Y digo, vale, escuchad, parad un momento, que detrás de lo gratis hay muchísimo trabajo detrás y hay muchísimos puestos y muchísimo curro y muchísimo dinero que va ahí. O sea, que un evento sea gratis no significa que sea gratis. O sea, no sé si me estoy explicando. Uh-huh. Pero eso de entrada. Y luego también en base a lo de compartir o no por internet. Yo también me planteo muchas veces si lo que comparto es contenido, o sea, ¿por qué comparto directamente? Yo creo que también es en parte porque he crecido en esta época millennial donde todo lo queremos compartir, porque ahora parece que si no compartes no existes y esto es algo triste, pero cierto. Y muchas veces me pregunto, jolín, estoy compartiendo mi arte, mi trabajo de una forma muy altruista y a lo mejor no veo ciertas repercusiones. O sí las veo, pero las veo muy a largo plazo. Uh-huh. Y me contesto enseguida porque, a ver, yo en realidad soy artista y al ser artista quiero que mi arte llegue. Ya me da igual si me pagan 1 euro, si no me pagan. O sea, yo es que soy artista, entonces siempre voy a estar creando. Lo comparta o no lo comparta. Hay miles de cosas que comparto en Instagram o en redes sociales y hay otras cosas que me guardo para mí. Pero, por ejemplo, el contenido que yo creo para ser comprado o para que esté dentro de un libro, no lo comparto. O sea, lo comparto cuando está el trabajo ya hecho. Hay otro contenido que no es que lo trabaje menos, pero es como más fast. Un contenido más rapidillo de, bueno, esto se los doy para que, pues eso, porque yo también caigo en la trampa de, jolín, es que no estoy compartiendo nada, jolín, es que mis seguidoras me piden cosas, jolín, es que van a creer que estoy muerta. Entonces, complicado. Entonces, ese acceso gratuito quizá puede ser una buena puerta de entrada, un buen escaparate, pero para algo puntual y a partir de ahí, obviamente, trabajar la cultura bueno, la cultura tiene un precio porque es trabajo. No sé, Marta, Luna, ¿cómo lo veis vosotras? Para mí hay dos cosas muy, muy importantes que han dicho ellas dos. Primero, y yo lo veo en mis amigas, en cuando mis amigas y yo hacemos planes, primero, la adolescencia, a esta que se le critica tanto no consumir cultura y no ser, bueno, los adolescentes no tenemos dinero propio, generalmente. El dinero que yo tengo me lo da mi madre, ¿sabes? O sea, yo tengo dinero de una paga semanal de mi madre. Entonces, obviamente, ese dinero lo puedo dedicar, por supuesto, a 8 euros del teatro, a 6 euros en los LIS y a, ¿sabes? Claro que lo puedo dedicar. Lo que pasa es que, bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo antes de que eso es complicado que una persona que no tiene dinero lo decida, ¿no? Que igual ese es el problema. Pero también es muy interesante lo que ha dicho Marta de esta dicotomía de, jope, yo quiero que me paguen, yo quiero que compren mi libro, pero es que luego yo me descargo libros
en internet cuando los tengo en PDF, ¿sabes? Pero claro, es que, como dice mi madre, el ser humano es súper incoherente, entonces no existe la coherencia nunca en el ser humano, es siempre la eterna incoherencia. Entonces, yo creo que respecto a eso y respecto a lo que estaba diciendo Sara de compartir, creo que si tú eres artista, un poco de manera innata, vas a hacer cosas y vas a hacerlo y punto. Y luego viene si tienes dinero, si puedes vivir, esto viene luego, pero una persona que es artista, igual suena muy poético, muy utópico, pero va a escribir poemas o va a escribir canciones porque es porque yo también lo digo mucho, ser músico, ser poeta es una cosa que es tuya, que va dentro, no tiene que ver con otras cosas, tiene que ver contigo, ¿sabes? Tiene que ver con lo que tú tienes dentro. Entonces, yo creo que eso es una cosa interna. Obviamente luego se necesita una cosa externa para sobrevivir en el sistema, voy a decir capitalista, pero en el sistema del ser humano, en el sistema social. Entonces yo creo que es muy complicado, especialmente lo que yo hablaba de cuando eres joven y no tienes dinero. De todas formas, yo, por ejemplo, este fin de, tía, vamos a ver o de tal hasta la ultramar, no sé qué, ay, tía, pero ¿cuánto cuesta? No sé qué, y yo, 8 euros, pero, tía, vamos, y la verdad, pues no voy, ¿sabes? Entonces, es complicado, pero luego también tú lo quieres gratis, es decir, hay una parte de ti que quiere, no como artista, sino como consumidor, hay una parte de ti que querría verlo gratis, que querría ir gratis, pero realmente querrías verlo gratis porque no te quieres ganar dinero, pero realmente yo creo que para mí lo importante es que tú entiendas el valor de lo que vas a ver y ya no quieras no pagarlo, sino que quieras pagarlo. O sea, la importancia está en cuando entiendes y cuando aprendes el valor de la cultura. Entonces, realmente la discusión, yo creo, que estamos teniendo va sobre el valor de la cultura, va sobre que la sociedad entienda el valor que tiene ir al teatro o el valor que tiene que un director haga una película que la vas a recordar toda tu vida o el valor que tiene que se hagan mogollón de cosas, que veas una expo en el IBAM, pues tienes que pagar 6 euros en el IBAM porque tiene un valor muy importante. Uh-huh. ¿Creéis que ese concepto, ese valor de la cultura también cambia entre generaciones? No sé, personas más jóvenes conciben que es un gasto necesario o innecesario en comparación con gente más mayor que tiene esa misma perspectiva, o que justo sencillamente porque tiene más recursos sí que accede a la cultura por ello, no porque haya una mayor cultura o se entienda este valor entre personas más mayores. No sé si me he explicado bien. Si el valor de la cultura se entiende mejor entre personas más mayores o entre más jóvenes, o no es un factor generacional el que marca esa diferencia. Yo creo que no es un factor generacional. Uh-huh. Yo creo que es un factor personal de cada individuo, de lo que tú reflexiones, de lo que tú hayas visto, de lo que a ti te hayan enseñado y de lo que tú puedas disfrutar o no del arte, porque si no disfrutas del arte, porque yo creo que disfrutar del arte, esto es muy personal, pero yo creo que disfrutar del arte también requiere un esfuerzo y un esfuerzo que tú debes hacer, una conexión con eso que estás viendo, y eso no llega a todo el mundo ahí. No todo el mundo llega a ver un cuadro en un museo y a llorar o a emocionarse, o no todo el mundo llega ahí. Uh-huh. Entonces, no es para mí para nada es generacional, para mí es individual. Uh-huh. Sara, siente. Marta, ¿qué opinas tú? Sí, yo creo que no es generacional por eso, porque pues yo, por ejemplo, el otro día leí un artículo que hablaba de juventud y hablaba de que las medidas de prevención del COVID suponen una discriminación para la gente joven, partiendo de que donde más se relajan esas medidas son en terrazas o sitios donde tienes que consumir y en casas propias, ¿no? Y el 80% de la juventud valenciana no sé hoy en día teniendo menos de 30 años, menos de 31 años, que es cuando ya no eres joven. Entonces,
yo lo pensaba, o sea, estabais hablando y yo estaba pensando, es que yo, por ejemplo, al teatro voy con mis padres porque mis padres lo pagan. Yo no puedo pagarme todas las semanas ir, igual que no puedo pagar todas las semanas ir al cine. Quiero decir, hay cultura y obviamente hay una cultura o un tipo de arte que te puede hacer reflexionar más, que te puede hacer emocionarte más o que entres más. Pero al final para mí cultura es todo y cultura también es ir a ver Tenet al cine, quiero decir, o también es ir a un concierto de, yo qué sé, de un cantante más conocido o no tan conocido, que sea más barato. Entonces, yo, por lo que veo a mi alrededor, yo, por ejemplo, mi generación acababa este año, 2020, se graduaba de la universidad la promoción que acaba 4 años. Claro, yo ahora tengo muchos amigos que ni estudian ni trabajan porque pues o no han podido pagarse un máster y estaban esperando para ahorrar, o los másters son online y no les vale la pena, o están buscando trabajo y con lo que está pasando no los van a contratar. Entonces, Mm, o sea, yo creo que no es generacional, porque aún así la juventud consume cultura y te metes en internet y hay muchísimas iniciativas de gente joven que sí, que será más gratis o menos gratis, o gente que lo hace por amor al arte, pero eh, no creo que sea generacional. Creo que importa más el tema del dinero y también la conciencia, porque estaba leyendo en el chat, es verdad, las personas adultas que pueden tener una casa propia y una nómina, eh, van más a las terrazas que a teatros o al cine, entonces. Digamos que hay un punto común, ¿no? Que falta una educación sobre la cultura más allá de esa barrera económica que como jóvenes que no podemos cobrar como en otros tiempos, pues nos encontramos. Entiendo que no, que es la idea, el sentir general. También yo creo que, o sea, es cuestión de gustos, obviamente. Preferiblemente yo me gusta la cultura y consumo cultura, porque creo que a través de consumir yo se crea como una especie de feedback que igual no es real, pero de si yo consumo y yo voy a tus cosas, igual tú también vienes a las mías, que a veces no es cierto. Pero Justamente, también es eso, perdón, que hay gente que prefiere gastarse el dinero en beber, en ir a una discoteca, que es totalmente lícito, y hay gente que prefiere ir al teatro. Hablo del teatro porque es principalmente mi fuente de gasto o comprarse libros. Yo hay veces que peleaba con mis amigos de jolín, ¿cómo podéis preferir ir a una discoteca que ir al teatro? Y llegó un punto que ya dejé de pelear y dije, a ellos no les gusta, a ti sí. Pues ¿qué haces, chica? Vete sola y disfruta. Sara, perdona que Bueno, te he a mí, interrumpido. Justo había un comentario, Irene Rodrigo apuntaba que dentro de lo que cabe, como trabajadoras culturales, nos conviene pagar por la cultura que consumimos porque haciéndolo estamos reforzando el sector y dando ejemplo a nuestro entorno. O sea, que no eres la única persona que tiene esa perspectiva. No, Quien da, recibe. sí, yo también lo veo claro. un ejemplo súper rápido y que me ha pasado hoy mismo es respecto a esta conciencia. Por ejemplo, el viernes se estrena la peli de Guillem Agulló en cines. Y salió antes la noticia de que la van a hacer en abierto en la tele pública, que, bueno, al final no tienes que pagarla porque tienes una tele en casa. Y claro, yo me empeñé en que yo quiero ir al cine, pero ya no es por tener la pantalla grande ni por nada, es por el tener no sé si es la satisfacción de estar pagando una entrada por esa película, que sé que tiene un significado y que sé que tiene una producción detrás, pues con muy buena intención y con un significado también. Y claro, yo hablo con muchos amigos, estoy intentando pues a ver quién se viene conmigo al cine el viernes y tal, y yo me estoy encontrando mucha gente que es de, si lo hacen gratis en Apunt, ¿para qué voy a viernes al cine? ¿Sabes? Entonces, es un poco el ejemplo que estábamos hablando, que es la conciencia y también el significado que le des a la obra. Claro. Chicas, más allá del concepto de cultura, vosotras que sois todas creadoras y habéis emprendido proyectos como se ha visto antes al leer vuestra breve reseña curricular, ¿qué creéis que debería cambiar o qué tipo de ayudas se deberían implementar para que las jóvenes como vosotras podáis emprender en cultura y hacerlo con un mínimo de garantía? Si de vosotras dependiese, ¿qué implementaríais? Yo es que he pensado inmediatamente en una cosa, pero me ha parecido luego un poco injusto decirlo. Pero lo que estaba, bueno, para mí, más allá de pensar en algo que implementaría, no sé, por ejemplo, alguna medida que pudiera hacer el ayuntamiento o algo así, ¿no? Para mí es muy importante, mis amigas, ¿vale? Yo tengo amigas que me apoyan mogollón
y que siempre, ¿sabes? Me apoya mucho y apoya mucho lo que hago y tal, y que no es, obviamente no tienen por qué hacerlo si no les gusta lo que estoy haciendo, eso es evidente, no por ser mi amiga tienen que apoyar lo que hago, ¿no? Pero sí que creo que creo que tienes como ser individual, creo que cada uno debería ser consciente de qué personas tienen alrededor que hagan cosas que a ellos les guste, sean o no sean sus amigos, y apoyarles y concienciarse del apoyo. O sea, para mí la medida número 1 es el apoyo, porque es lo que ha dicho Sara, yo apoyo, yo estoy aquí, ¿sabes? Yo estoy aquí haciendo cosas y estoy en la mesa, necesito que alguien se siente, ¿sabes? O sea, necesito que os sentéis. Entonces, ya no mis amigos, nadie, sino la gente que sea consciente de las personas que tiene a su alrededor y no le dé igual, sino que sea consciente y empiece a apoyar a los artistas o a los creadores o a los poetas o al teatro al lado de su casa, y empiece a surgir una red cada vez más grande. Bueno, es un primer paso muy interesante, ¿no? Que es echar mano de esa red de apoyo más cercana, que es como ese entorno de influencia que todas las personas podemos ejercer. Marta y Sara, ¿vosotras qué opináis? Yo creo que el papel del Estado del Estado, del poder público, tiene que ser súper clave, porque se ha demostrado que si es igual que la educación y, por ejemplo, todo el componente artístico en la educación, si lo dejamos a que se lleve por beneficios económicos, al final la cultura siempre sale perdiendo. Entonces yo creo que el papel del Estado, pues por ejemplo, no sé si se llegó a llevar a cabo, pero en campaña electoral el año pasado sí que leí que una propuesta era hacer un bono joven de cultura, es decir, que, pues por ejemplo, los jóvenes valencianos tengan X dinero que les da, pues no sé si sería la autonomía, el ayuntamiento o quien sea, para gastar en cultura. Y que, pues por lo menos no les tenga que costar dinero de su bolsillo y que puedan ir a conocer cosas. Eso para empezar, por la parte de consumidores. Por la parte de creadores, yo creo que más subvenciones, más ayudas, más creaciones de premios para proyectos, para obras, porque también yo lo he dicho antes, yo por ejemplo sé que podría ponerme en la burocracia y ponerme a buscar subvenciones y ayudas para, por ejemplo, mi proyecto que usa el valenciano, busca el fomento de la lectura y tal, pero eso me lleva a otra cosa. Yo creo que también falta formación, información y difusión. Formación para que los creadores sepan a quién acudir si necesitan dinero. No sé de qué manera se tendría que hacer, pero más formación para eso, porque al final yo soy creadora de manera autodidacta. A mí en el cole ni en el instituto me han dicho, pues mira, si quieres ser emprendedora tienes que ir a este sitio. No me lo ha dicho nadie. Entonces, eso por una parte. Y luego, un poco lo que también ha dicho Luna, redes, o sea, buscar crear redes y sobre todo más difusión. Me pasó, por ejemplo, con la red de bibliotecas de Valencia, que colaboré también haciendo unos vídeos con ellos y claro, yo me muevo en el mundo literario y cuando estuve con ellos hablando y tal, vi la cantidad de actividades que se hacían y que yo no me había dado de ninguna manera, que pues hacían clubes de lectura, presentaciones, otras actividades en las bibliotecas, y dije, jolín, es que esto estaría muy guay, que se pueda hacer una buena difusión en redes, que se pueda conectar con la gente joven y que la gente se entere de lo que se está haciendo. Entonces, yo creo que en las dos bandas, ¿no? Tanto para creadores como para consumidores, tanto acción como ayudas económicas. Sara, tú que también tienes esa perspectiva como creadora, pero también en la parte de comunicación, ¿qué opinas? Que seguro que puedes aportar experiencia. Bueno, yo creo que la base de todo, que siempre es la típica respuesta que comenta todo el mundo, es la educación. O sea, yo recuerdo que yo de pequeñita tenía como asignatura de estas que eliges, que ahora no me sale la palabra, soy mala comunicadora, que tenía como optativa teatro, y creo que fue un momento vital e importante en mi vida como maduración del ser para decir, jolín, esto es lo que quiero y esto es lo que necesito. Y hay muchos colegios que invierten en el arte y que creen que el arte es necesario y que apuestan por ello, porque es que luego creamos seres que son robots, que están automáticos todo el día, que lo único que quieren es gastar y ganar, gastar y ganar.
¿Y qué pasa? Que luego, pues, me voy a meter en política, pues luego votan a partidos que sabemos cómo son, que no tienen, o sea, no son capaces de sentarse frente a la televisión, que es la que o las redes sociales, que es la que chutan un montón de energía, y pararse a pensar si lo que ven, lo que leen es cierto o no. Para eso la cultura es muy necesaria. Luego también es cierto que el ayuntamiento creo que está empezando a hacer cositas. Lo malo de estas cosas es que los cambios políticos hacen mucho daño en el sentido de 4 años uno, 4 años otro. En vez de juntarse todos, que obviamente que sé que la chaqueta es de cada color, pero en vez de juntarse todos y dejar las cosas importantes quietas e ir añadiendo, cada vez que viene uno, cada 4 años, se van añadiendo cosas nuevas y quitando las restantes. Entonces todo lo que se ha conseguido es cero. Yo personalmente creo que este gobierno, en base a cultura, está haciendo cosas, faltarían más, pero también luego conozco lo de los bonos y conozco estas cosas que se han ido haciendo, pero luego es que me pasa lo mismo, que voy a los eventos, voy a los teatros y veo a la misma gente. Yo no sé si es que no llega la comunicación, que creo que sí, que efectivamente la comunicación en el ayuntamiento es bastante rara y difícil de acceder, o es cuestión de que la gente no le interesa la cultura por lo que he dicho de que de entrada no se educa. Y luego también en la otra parte, la de obviamente molaría un montón que hubiera ayudas, subvenciones para proyectos culturales, sea de lo que sea, porque por ejemplo yo llegué tarde a la época de Merchants y estas cosas, que me enteré bastante tarde, podía haber optado, pero como soy un poco lenta en esas cosas, o sea, yo empecé de cero, ganando 0 euros, y luego acabé ganando 200. ¿Qué dices? ¿Es una mierda? Sí, pero ya es un paso. Y a veces me notaba como diciendo, joder, son 50 euros o son 100 euros, pero es que soy de las pocas que está cobrando. Que a veces parece que tengo que dar las gracias por cobrar una miseria. o decirlo con la boca muy chica, o no decirlo, porque luego también está la envidia, la competencia y todas estas cosas. Y también, por ejemplo, a nivel de ayudas, sí que es cierto que yo veo mucha red y mucha comunidad y mucho apoyo en las asociaciones de artes escénicas, de dramaturgos y todo esto, porque creo que tiene un peso bastante grande en Valencia. Son muy buenos los actores y actrices de Valencia y los dramaturgos y dramaturgas, pero no le estamos dando el valor necesario, que aquí entra pues otra vez este tema de valorar o no valorar. Pero, por ejemplo, en mi sector, que es el de la poesía, no veo prácticamente ninguna ayuda. O sea, yo intento entrar en subvenciones para proyectos poéticos o para espectáculos poéticos y ya te dicen, pero es teatro, y el rollo, a ver, vamos a distinguir, o sea, ¿qué distinción hay entre teatro y poesía? Porque efectivamente un spoken word es poesía y teatro a la vez. Entonces, creo que falta mucho también educar al sector público y a las antiguas generaciones, que son las que trabajan en el sector público, de que la línea en la cultura es muy fina. O sea, que yo puedo hacer poesía, pero a la vez hacer teatro y a la vez hacer pintura. O sea, que... Que sepáis que, bueno, imagino que lo estáis leyendo, en el chat también estáis alimentando el debate, y va en paralelo. Por ejemplo, apuntaba Carmen que bueno, que no hacer pagar por la cultura en cierta medida también es como restarle valor, ¿no? Desde la propia creación cultural. Pilar también comentaba que a veces se cae en esa trampa de decir vamos a hacerlo gratuito para que venga más gente, pero sienta un precedente que es muy peligroso. Y en cuanto a comunicación, apoyaban en general que sí, que a veces falta comunicación y que por eso hay gente que sí que tendría recursos para pagar la cultura, pero que no se entera de la oferta que hay en muchos casos. Comentabas ahora, Sara, en último lugar, ese punto intergeneracional, ¿no? Que a lo mejor hay gente que gestiona la cultura en el ámbito público o en general y que no termina de encajar con determinadas propuestas. Quería saber justamente vosotras cómo percibís la acogida de generaciones más mayores en el ámbito cultural. Si notáis, no sé, que os reciben con interés, con competencia, si se os infravalora, si hay no sé, un tono paternalista en general. ¿Cuál es vuestra experiencia en este sentido? A ver quién se atreve. Marta. Vale. Bueno, yo, por ejemplo, sí que lo he estado pensando y yo creo que es un poco también el componente de la sororidad, pero con mujeres más mayores que yo, que haya tenido que trabajar o
o colaborar en algún sentido, pues siempre he encontrado un montón de predisposición, del querer ayudarme o también de preguntarme por cosas nuevas y eso es súper bien. Así a nivel general, sí que he notado un poco la diferencia en los formatos, a lo mejor, que claro, como yo soy una persona joven, que digamos, mi camino dentro del mundo cultural como creadora ha empezado en Internet, es como que eso se puede como ver a menos que si hubiera empezado ganando un gran premio literario o si hubiera dado, no sé, de maneras o en formatos más tradicionales. Entonces me da la sensación que eso, como que a nivel generacional, el tema de los formatos, el crear contenido cultural en Internet, como que o sea, también por la parte gratis, porque se ve que como que vale menos, pero también como que tienes una posición diferente, ¿no? O que todo lo que es relacionado con las nuevas tecnologías, Internet y tal, se asocia a los jóvenes y ya está, pero tampoco veo ese intento por parte de generaciones mayores de querer enterarse, de querer saber cómo funciona, de querer participar también, no sé, esa es la sensación que tengo, pero por otro lado, por ejemplo, en el mundo de la literatura, yo sí que con gente más mayor me he encontrado muy cómoda, eso, hemos compartido pues, conocimientos de, pues yo de nuevas tecnologías y ellos y ellas de otros ámbitos y bastante bien. Yo creo que también es un poco el ámbito, porque la cultura, puede haber competitividad, pero por encima de todo yo creo que la cultura, uno de los valores que tiene es el del cooperar y el de compartir, ¿no? Contenidos. Es súper interesante esto que comentas, es una ocasión para, bueno, pues para reforzar puentes o incluso crearlos en según qué ámbitos. Sara y Luna, ¿cuál ha sido vuestra experiencia en este sentido? A ver, yo en general, ser pequeña ha sido, de hecho, una cosa que a todo el mundo le ha molado mucho. Me explico. Que yo fuese, y bueno, y sea pequeña y haga cosas, es como, tal, es pequeña y hace cosas, ¡buah! ¡Qué guay! ¡Qué increíble! ¿Sabes? ¡Qué guay, Luna! No sé qué. Entonces, eso igual sí ha sido un pro de ser pequeña, ¿no? Que por ser pequeña y hacer cosas todo el mundo se queda muy flasheado, ¿no? Y muy como... Pero existe una diferencia entre esa gente que por ser yo pequeña o por ser yo adolescente y hacer cosas, les mola ese hecho de que yo haga cosas y gente que realmente valora el contenido que yo estoy haciendo. Es decir, todo el mundo sabe que yo hago podcast, todo el mundo, ¿vale? O sea, los amigos de mis padres, todas mis amigas, todo el mundo. Y hay un porcentaje de esa gente, todo ese mundo dice como, guau, Luna, qué guay que hagas podcast, ¿no? Qué fuerte. Y luego hay un porcentaje que, en mi caso, creo que es alto, pero existe un porcentaje que no, de gente que realmente lo escucha, que realmente entiende ese contenido que yo estoy generando como algo que puede aportar a la sociedad y a la cultura y que no lo entiende simplemente como una gracia, ¿no? De una niña pequeña que está haciendo cosas, ¿no? Entonces, creo que esos son como las dos caras que yo mencionaría. A mí siempre, para mis proyectos, siempre, no es que me haya venido bien, pero siempre ha sido un plus en muchos sentidos que yo presentara ese proyecto, que yo hiciera ese proyecto teniendo, no sé, 15, 16, 17 años, pero donde yo creo que lo que yo creo que es importante es que escuchen lo que yo estoy haciendo o que escuchen, no sé, mis podcasts, mis canciones, lo que yo hago y entonces lo empiecen a entender como una creación, no como una creadora pequeña que hace tal. A mí, repito, a mí personalmente, ese porcentaje de gente que lo entiende como más la Luna pequeña no es enorme. O sea, en general, yo tengo mucha suerte porque tengo un entorno que valora mogollón lo que yo hago y yo tengo mucho reconocimiento en general, pero sí hay un porcentaje de gente que lo subestima un poco, sin darse cuenta, yo creo. Y luego sí que creo que a nivel general, en términos generales,
subestimar es muy común, ¿no? O sea, en personas de mi edad y un poco más mayores. Es un poco siempre el mismo comentario, guay, pero me da igual, ¿no? O sea, vale, guay que esté haciendo esto esta tía, pero pues si tiene 17 años o si tiene 20 y pico o si tiene, no sé, 23, 24, 25, no será para tanto, ¿no? Es un poco eso, yo creo. A mí eso también me ha pasado con el libro, con El Señal. Me di cuenta de dos cosas, que por ser mujer y por ser joven, me pasaba que el libro, primero decían, Jolín, has escrito un libro, has publicado un libro y eres súper joven. Y era como, bueno, entonces un libro de juvenil, ¿no? Será un libro para gente más pequeña, una persona mayor no puede leerlo. Y por ser mujer y tratar violencia de género, porque el libro va sobre violencias machistas, también pasaba eso, que es como, vale, pero es un libro que es para mujeres, que es un libro que tienen que leer las mujeres. Y es un poco por eso, ¿no? Porque hay veces que cuando ves una cosa que no es como tú, que es diferente a ti, que es joven o que es mujer y tú eres hombre, es como que tiendes a pensar que ese producto cultural no está hecho para ti, cuando justamente yo creo que es al revés, ¿no? Por ejemplo, en mi novela yo lo hice pensando muy a conciencia que me gustaría que los hombres vieran nuestra perspectiva y lo que vivimos nosotras. Sara, cuéntanos. Bueno, yo creo que en estos casos la barrera generacional sí que existe. O sea, es cierto que se enfoca mucho en el discurso muy demagógico de que los jóvenes somos el futuro y todas estas cosas, pero luego las puertas nos las cierran en las narices. Y, por ejemplo, hay en el mundo del arte dramático, hay en Valencia, cuando acabas de terminar cuando terminas la carrera, no te dejan presentarte a determinados castings, y en otras ciudades de España te abren la puerta a que te le abres un caminito, y aquí no pasa. Aquí siempre vemos a los mismos nombres y luego se llenan la boca diciendo que los jóvenes son el futuro, que no sé qué, que tenemos que las nuevas generaciones. Y luego en mi ámbito, en el tema de la poesía, si yo te contara, o sea, lo que decía Marta, o sea, yo tengo que dar muchísimas explicaciones, ya no es dar explicaciones, sino que me vean, o sea, que me vean como mujer y poeta, porque obviamente está el término poetisa, que ya lo dicen con un poco de rintintín, pero cuando dices soy poeta ya te miran como, no, tú eres poetisa, no, perdona, soy poeta, igual que tú. Y ya luego está lo de mujer poeta, que escribe sobre temas de mujeres. Y digo, porque eso no existe con los hombres, o sea, hay temas de mujeres y hay temas de hombres, hay literatura femenina y hay literatura masculina, ¿qué pasa? Y luego está el tema de que como esto se está clasificando y etiquetando, cuando llega una mujer, voy a poner un ejemplo, como Angélica Lidl, que se caga en la hostia puta y que habla de temas duros, dicen, hostia que ya nos viene a pisar nuestro terreno. Y claro, yo también veo mucho miedo en las generaciones más antiguas es que hay jóvenes que vienen pisando fuerte y hay jóvenes a los que no le das ni una oportunidad, porque por un lado el término joven nos pesa muchísimo, el término mujer también, y el término de, hostias, es que compartes cosas en redes. Claro, está en la distinción de que cuando tú compartes algo en redes, ya no está tan trabajado. Porque hay gente que solo se considera poeta o considera escritor porque tiene su libro publicado, y no, perdona, es que hay mucho trabajo en lo que escribo, a pesar de que lo comparta por redes. Entonces, hay que cambiar mucho la mente de estas personas. A mí, por ejemplo, personalmente, cuento una anécdota muy rápida, me invitaron a un debate en el Corte Inglés efectivamente, sobre poesía y trajeron como a 3 generaciones. La generación mayor, la generación del medio y la generación joven, que era yo. Qué casualidad que todas las generaciones jóvenes éramos mujeres, a las que se nos exigía que sacáramos las garras, porque obviamente se nos iban a comer, porque luego está la alta cultura de la poesía, que son los poetos señores que hablan de pues las metáforas, las imágenes que creas, las no sé qué, y luego está la del medio, que está ni para ti ni para mí, y luego está supuestamente la que comparte en redes, que solo habla de sentimientos niños y sentimientos generales, de me he ido al supermercado, me he comprado guacamole, y hoy qué sonrisa más bonita que tienes, porque me encanta, y ya se nos mete a todas en el mismo saco. Y eso es una barrera con la que tenemos que luchar,
yo continuamente tengo muchísimo miedo de sacar mi primer libro, que sé que es bueno, o sea, sé que es bueno, que está trabajado, pero tengo miedo de que se me tilde de mujer poeta, de que habla de temas de mujeres, que dice coño, que dice cosas que... Es que los lenguajes se están cambiando, señores, y tienen que dejarnos espacio a nosotras, porque creo que el futuro es feminista, bueno, el futuro es de las mujeres también, obviamente. Yo ahora mismo lo único que leo son autoras y creo que por tantos años que hemos estado en el olvido y porque ahora mismo solo me identifico con ellas. Pero es que parece que les dé rabia. O sea, que les dé rabia que estemos ocupando un espacio que ha sido nuestro y que nos pertenece, pero que se ven como, uy, que me quitan el espacio. Y esto también falta mucha educación por ahí. Ujú. Bueno, en el chat están alabando por una parte el libro de Marta, diciendo que tiene muchas ganas de leer ya el tuyo, Sara. Y Luna, tú si te lanzas a publicar un libro, aquí ya creo que tienes lectoras y lectores en potencia. Esto que estabais comentando ahora enlaza con ya prácticamente la última pregunta que os quería plantear, que es un poco ese momento de compartir la obra. Porque ha sido un debate que ha surgido hablando con vosotras, bueno, que hay mucha gente que hace pequeñas cositas que infravalora, autoinfravalora y que no acaba de mostrar y que ya son cultura. ¿Cómo fue ese momento vuestro de decir, es que lo que yo hago, lo quiero enseñar, considero que es cultura, que merece la pena y lo voy a exponer? Porque sabéis que al exponerlo, pues tiene ese punto de la gente puede empezar a opinar y puede ser positivo o negativo. ¿Cómo vivisteis ese momento? Para mí eso es súper importante, es un tema muy presente ahora mismo en mi vida. Y justo ayer estaba hablando de la palabra exponerte con dos amigas mías, artistas súper guays. Y creo que yo hace nada fui a ver una expo, bueno, y había una frase de un artista que a mí me parece increíble y que lo ligo un poco con una cosa que he dicho antes, que me quedo sin decir, que era, el arte no es el objeto, sino lo que el objeto hace al mundo. Entonces, para mí es cierto, porque ya lo he dicho, es cierto que tú eres artista y es una cosa que tú llevas dentro, y si resulta que decides que eso que tú haces no lo vas a enseñar y te lo vas a quedar para ti, no te hace ni más ni menos artista. Esto es lo que yo opino. Pero creo que existe un proceso artístico que, repito, tú puedes decidir o no decidir hacer, pero existe un proceso artístico que no es únicamente el objeto, sino, repito, lo que el objeto hace al mundo, lo que tú haces con lo que has hecho y lo que tú consigues a petit comité o a gran comité con lo que has hecho, ¿no? Entonces, yo oigo mucho, también un poco lo que he dicho antes de, ¡buah, Luna, que cómo haces tantas cosas, que cómo no sé qué, que te admiro, que no sé cuántos! Y es, vale, yo no me quito a mí misma mérito de lo que yo pueda hacer o no hacer, pero tía, tú haces cosas súper guays, tú haces cosas muy guays, no tienes por qué admirarme, ponte tú a sacar tus cosas y hacer tus movidas y te llegarán las cosas que me llegan a mí y ya está. No, obviamente existe un término, existen otras cosas como la suerte, como igual que el trabajo de esa persona no le gusta a tanta gente o le gusta a menos gente o le gusta a mucha más gente, por supuesto, pero si no inicias ese camino, no vas a llegar. Yo llevo 4 años pues haciendo un podcast y de repente, pues después de 4 años, pues me surgen cosas que no me hubiesen salido si me hubiese quedado en mi casa, en mi sofá. Y si yo hago una canción y la subo a YouTube, pues igual me van a pasar cosas, pero si yo hago una canción y me la quedo para mí, pues no me va a pasar nada, porque no me van a hacer eso de ningún lado, o sea, no me va a pasar nada si yo no soy constante, si yo no trabajo y si yo no pongo lo que tengo sobre la mesa, ¿no? Entonces este discurso de Luna, te admiro, que estoy segura de que se lo dicen a muchas otras artistas, me alegro de que admires lo que hago, me alegro que te guste mucho lo que hago, qué guay, pero no lo admires desde la envidia, porque tú podrías estar haciendo eso ahora mismo.
Igual de otra manera, igual no te sale, igual te sale muchísimo, pero podrías haber iniciado ese camino y no lo inicias, ¿no? Entonces, y sobre lo que has dicho y cuándo sentisteis vosotras, yo en realidad no tuve ese momento. Yo cuando hago algo, lo hago y ya está, y empiezo y no sé qué, y lo voy a subir y voy a hacer esto, y es simplemente parte de mi proceso. No tengo vale, estoy haciendo cosas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo las voy a subir? O no tengo un momento de yo valorar mi trabajo y entonces cuando valoro lo que he hecho, entonces digo, vale, ya está, este es el momento. Que es un proceso muy lícito también, me parece muy bien empoderarse y que lo ha dicho alguien en comentarios antes, ¿no? Lo de empoderarse y lo de ser consciente del valor de tu trabajo, que también tiene mucho que ver con la seguridad o no seguridad contigo misma y con tu trabajo. Pero creo que es muy importante ese proceso y sobre todo esta frase que yo decía de no es el objeto, sino lo que el objeto hace al mundo. El arte tiene que ser una herramienta transformadora, pero no lo va a ser si tú te lo quedas para ti en tu casa, en tu sofá. No lo va a ser. Claro, es muy interesante eso que apuntas, Luna, porque a veces las oportunidades, ¿no? Parece que sean cuestión de suerte y en verdad la oportunidad viene muchas veces porque hay un trabajo anterior o llevas mucho tiempo realizando algo y finalmente, bueno, pues es conocido, es escuchado o has hecho una red de contactos que, llegado a determinado momento, te puede responder. Marta, Sara, ¿cómo es vuestra experiencia con ese proceso creativo y el exponer vuestras obras? A mí me ha gustado mucho la frase que ha dicho Luna, porque a mí me pasó un poco, o sea, yo empecé o sea, así de manera más pública, empecé con 17 años escribiendo columnas, o sea, el diario para el que hice, pues me dijeron que les gustaba mi perfil, pues porque no hay muchas mujeres jóvenes que compartan sus opiniones, entonces empecé a publicar columnas y yo sé que, por ejemplo, en mi escritura, un cambio influido por la seguridad que he ido teniendo, en el sentido de que cuando yo con 17 años empecé a publicar en prensa, me guardaba muchísimo y hacía un lenguaje muy metafórico, intentaba guardar todas las opiniones, esconderlas en un lenguaje también más elaborado, más culto, más no tan directo al final, ¿no? Y era un poco por eso, porque para mí tenía mucha importancia el decidir, vale, voy a exponerme, de qué manera quiero exponerme, porque al final, por ejemplo, en Internet se queda todo, ¿no? Entonces, a mí eso me preocupaba un montón al principio. Y en el Señal igual, el Señal como es un libro que yo empecé a escribir también súper joven, y va sobre violencia y va sobre cosas que pueden llegar a ser incómodas para según qué gente, es un lenguaje que también la gente me dice que es como muy poético, y en realidad no es que yo buscara un lenguaje así muy rimbombante ni muy eso, sino que buscaba un poco esconder realmente o limitar mi exposición en cierta manera. Y luego la parte de los vídeos, ya sé que me pasó lo que ha dicho Luna, que pues a mí siempre me ha gustado hacer vídeos y yo hacía los vídeos y me los guardaba en el ordenador y los veía a mi hermano y ya está. Y hasta que al final un día me planteé, fue un poco si no lo hace nadie, lo hago yo, porque a mí me gustaba mucho consumir YouTube sobre libros, en plan, gente pues compartiendo sus opiniones sobre libros, y a mí me gustaba sobre todo porque me suplía la parte del valenciano. Quiero decir, cuando tú acabas el instituto, es muy difícil encontrar a gente que te recomiende autores en valenciano que te puedan gustar, más adultos, más de géneros en concreto, porque siempre, o sea, siempre he tenido la sensación que la literatura valenciana se sostiene sobre todo en la escuela. Entonces, yo dije, jolín, no hay nadie que me hable de libros en valenciano. Y me esperé un tiempo a ver si salía alguien y al final dije, bueno, pues si no sale nadie, pues lo hago yo. Claro, entonces al final fue un poco de decir, mira, me da igual mi imagen, porque claro, luego está el tema de las seguridades que tengas tú respecto a la imagen que estés proyectando, la personalidad o las partes de tu personalidad que quieras enseñar y mostrar. Entonces, yo llegó un punto que dije, vale, pues voy a intentar olvidar un poco pues las posibles inseguridades que pueda tener yo como adolescente respecto a mi físico, respecto a mi manera de hablar, respecto a muchas cosas, y dije, y me lanzo. Y al final digamos que prioricé la necesidad de utilizar la lengua y de cubrir un espacio que estaba vacío. Y eso, y yo creo que es importante también, porque por ejemplo yo a posteriori me he dado cuenta del llamado síndrome de la impostora, ¿no? Y
de que yo he ido haciendo cosas, pues porque a mí me gusta mucho crear vídeos, escribir, me gusta mucho, y luego te das cuenta, miras hacia atrás, ves lo que has hecho, ves lo que has creado, y muchas veces te pones excusas, de decir, bueno, he publicado un libro pues porque he tenido suerte, porque se ha dado en ese momento que, pues, que he dado con el editor adecuado y le ha gustado, o bueno, pues publico columnas porque es que no había ninguna chica joven que lo hubiera hecho antes. Y entonces es un poco también el revisarte, por una parte, lo que quieres exponer de ti misma para no sentirte vulnerable también de cara al público, y por otra parte, el saber que lo que estás haciendo tiene un valor. Y muchas veces, sobre todo en mujeres jóvenes, nos pasa que el síndrome de la impostora nos puede comer por dentro al final, ¿no? Ujú. ¿Sara? Buah, coincido en muchas cosas, sobre todo en lo último. Mi experiencia fue bastante tardía. O sea, yo tengo 26 años y creo que empecé a recitar, a sacar lo que llamo mi mierda públicamente, hace 3 años. Cuando dije, veo recitales, veo que se mueve la poesía en Valencia, voy a ver qué se cuece por aquí. Y empecé a recitar. Obviamente de lo que recitaba antes a lo que recito ahora ha llovido mucho. Y a veces me digo, menos mal, Sara, que no escribiste un libro en aquella época, porque te habrías querido esconder bajo una piedra y te habrías muerto de vergüenza, porque obviamente lo que escribía antes era, digamos que la calidad era bastante pésima. Entonces, yo sí que a veces me pregunta mucha gente por redes, porque es esto también hilándolo con lo de compartir y no compartir, que se crea un personaje que a la vez eres tú y la gente te idealiza, que es súper jodido que la gente te idealice, porque no saben que detrás de ahí hay una persona con sentimientos, que llora, que sufre, que tal. O sea, muchas veces me veo mensajes de dame consejos para escribir, o cómo has conseguido tú esto, es que tienes mucha suerte, es que no sé qué, y me ha venido de gente que es amiga o que creía amiga, y yo he dicho, para el carro, porque para que yo esté ahí, yo he comido mucho, o sea, y yo he llorado como nadie, encima en mi Instagram es que lo publico todo, o sea, tanto lo bueno como lo malo, o sea, yo soy un poema abierto en canal y tal, y luego también está el tema de exponerse. Yo antes sí que veía que me exponía más, también era mucha falta de madurez y de inexperiencia, pero ahora he descubierto que justo escribí un poema el otro día que mucha gente, o sea, yo antes notaba que cuando yo me exponía, la gente lo aprovechaba para hacerme daño, porque hay gente mala, o sea, eso partimos de ahí. Pero luego me he dado cuenta, conforme crecía, que digo, jolín, si es que te estoy enseñando cómo soy desnuda, o sea, si es que da lo mismo, si es que más daño del que me he hecho yo no me vas a hacer, porque soy así, soy blanca y pura y ya está. Entonces, es un poco complicado lidiar con el tema redes. Yo a veces me han creado muchísimas ansiedades de no querer compartir nada, porque encima hay gente que no me conoce de nada y ya comenta sobre mi vida o me da ciertos consejos y yo o sea, frena, para el carro porque no eres mi amiga, o sea, no me conoces de nada, no sabes cómo soy. Y esto, o sea, cuando tienes una autoestima pues segura, firme y eres una mujer empoderada y todas estas cosas, pues es fácil decirle adiós a los típicos haters o no darle valor a los comentarios de desconocidos, porque a mí me pasa muchas veces que me hacen más daño los comentarios de desconocidos que de gente que conozco, que esto también viene un poco de la autoestima y de la distorsión que tengo de la imagen pública, de lo que la gente piense de mí, que esto también es tema de las redes sociales y lo que hemos creado pequeños monstruos que no sabemos vivir sin ellas. Pero sí, en base a eso, y luego también a la hora de compartir me he dado cuenta que a mí me ha abierto muchas puertas, porque la mayoría de trabajos que me han salido de un local que me contacta o otro local de por aquí o bolos y tal, ha salido porque ven que yo me muevo mucho en redes. Que una cosa quiero dejar clara, que yo me mueva mucho en redes no significa que esté haciendo muchísimas cosas. O sea, hago cosas, pero ojalá hiciera más. Lo que pasa es que las redes parece que todo lo magnifique y todas estas cosas. Pero sí, o sea, yo doy las gracias a las redes y también gracias a las redes la editorial con la que voy a firmar el libro se ha puesto en contacto conmigo. Y muchas veces digo, jolín, he tenido suerte en ese sentido de, hostia, yo no es que haya ido puerta por puerta, editorial a decir, oye, que acabo de escribir un libro y no sé qué hacer con él. No, es que la editorial ha sido la que ha venido a buscarme.
y en parte doy gracias y digo, jolín, es que ha sido llegar y besar el santo, pero luego digo, no tía, has estado 2 años trabajando en este libro y ha llegado un punto en el que te lo tienes que creer. Por eso ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que yo antes compartía los textos y los escritos para buscar la aprobación de, oh, necesito que me digas que es un poema bonito, necesito que me digas algo de sigue, sigue. Ahora no, porque confío tanto en mi obra, en mí misma no, o sea, en mí misma como persona no, pero confío tanto en mi obra que ya no necesito que la gente me diga es bueno o malo. A mí me gusta. Si a ti te gusta, genial. Si no te gusta, pues no lo leas ni compartas ni comentes. O sea, porque gente aburrida hay mucha en casa, que ese es otro tema. Chicas, creo que habéis planteado en esta última ronda de respuestas 2 temas que darían para una ponencia en sí, ¿no? Que por una parte es ese síndrome de la impostora que creo que prácticamente todas las mujeres en algún momento en nuestra vida hemos vivido o seguimos viviendo. Y luego también cómo lidiar con la exposición a redes sociales que implica esa identidad online que todas generamos y qué riesgos y qué oportunidades conlleva. Pero bueno, lo dicho, eso a lo mejor daría para otra mesa y bueno, si os parece bien, la de hoy la vamos a ir despidiendo. Me gustaría destacar, nada, 3, habéis compartido muchísimas reflexiones, pero como 3 titulares de cada una de vosotras. Sara al principio de la mesa decía una frase que me parece que es para enmarcar, que es la cultura nos salva. Ojalá la sociedad la interiorice y realmente apueste por ello y la gente se decida a pagar y a consumir toda esa cultura que se está creando. Marta también comentaba bueno, que hay que salvar una diferencia en formatos entre generaciones porque estáis creando muchas cosas que muchas veces por formato no se consumen en otras edades, pero que bueno, tienen el mismo valor y que nos ayudarían también a ampliar un poquito la mente en general. Y luego Luna también comentaba bueno, en relación a esa edad, que a veces hay que poner en valor el contenido, no solamente quedarnos con esa admiración por gente joven que crea, sino también interesarnos por lo que está creando y ese contenido ponerlo a la altura independientemente de la generación que lo haya generado. Lo dicho, habéis compartido muchísimas conclusiones. Yo me he quedado con estas 3 y solo me queda daros las gracias por vuestra generosidad, por compartir este rato con Clásicas y Modernas y con Bibliotecas Municipales de Valencia, que han organizado este ciclo. Dar también las gracias a las personas que nos habéis acompañado en general, que habéis decidido conectar para escuchar a estas 3 jóvenes. E invitaros a que el miércoles que viene volváis a conectar porque el ciclo continúa. El próximo miércoles a las 6 de la tarde habrá un nuevo encuentro online. Compartiremos el acceso desde los perfiles de Clásicas y Modernas y de bibliotecas que están haciendo, insisto, posible este ciclo, que da voz bueno, pues a mujeres creadoras que son tan maravillosas como Sara, Marta y Luna. Así que lo dicho, un placer compartir este rato con todas vosotras. Gracias por vuestra generosidad, chicas. Seguid creando y ojalá podamos hacer un encuentro dentro de X tiempo y compartamos cómo ha evolucionado vuestra experiencia y que todo eso negativo que hemos compartido hoy pues se haya convertido en una oportunidad y se haya transformado en algo positivo para vuestras carreras. Gracias a todas y bueno, un abrazo.